La paciencia es una virtud, es muy difícil de cultivar. En realidad nosotros no nacemos con esa virtud tan importante que es la paciencia. Casi para todas las tareas en la vida se necesita paciencia. Mencione lo que sea, puede ser algo de su trabajo, puede ser algo de su familia. Es necesario la paciencia. Para aprender un oficio, por ejemplo, que sea beneficioso, necesitas paciencia. Para que tú puedas tener un matrimonio que sea armonioso, necesitas paciencia. Necesitamos trabajar unos con los otros y buscar entonces la manera como acoplarnos y cambiar los defectos que tenemos. Para cambiar se necesita la paciencia. Para criar a nuestros hijos, hermanos, se necesita paciencia. No podemos ser tan impacientes, nada más querer arreglar todo pues a los gritos y también a la fuerza. Necesitamos paciencia para criar a nuestros hijos. Si queremos tener resultados duraderos durante nuestra vida, vamos a tener que aprender a practicar lo que es la paciencia. O la paciencia, hermanos, es aguantar las adversidades sin protestar. Es aguantar cuando estamos en problemas y no estar renegando, no estar pensando que soy el peor que hay en esta vida, me está yendo peor que no sé qué tantas cosas. Debemos de aguantar la adversidad sin protestar. La paciencia es una disposición para esperar con calma las cosas que tardan en llegar. Porque no siempre nosotros recibimos lo que queremos al instante, sino que a veces tenemos que tener paciencia. Y mira, cuántas veces nos desesperamos porque lo que estamos pidiendo o lo que queremos recibir no lo recibimos por un tiempo, y entonces tomamos decisiones a lo que es la desesperación. Y tomar decisiones cuando estamos desesperados no está bien. Por eso tenemos que aprender a tener paciencia, ser pacientes y esperar el tiempo de Dios. Puede ser un trabajo que te han prometido. Y ya lo escuchamos acerca de la hermana, cómo el Señor ha contestado su petición. Pero puede ser un trabajo en el cual nosotros estamos orando por tiempo y decimos: si yo tuviera ese trabajo, yo sé que mi vida sería mejor, yo sé que mi familia estaría mejor. Hermano, pues ten paciencia. Ten paciencia, a su tiempo el Señor te va a conceder. Mire, puede ser el alivio a ese dolor que te aqueja. Es un dolor que tú tienes y el cual dices: ¿cuándo se va a ir de mí? ¿Cuándo yo voy a ser aliviado de lo que es este dolor en el cual me levanto, me duele, me acuesto, me duele? Hermano, tú necesitas aprender a tener paciencia, porque a su tiempo el Señor siempre actúa. Puede ser la respuesta de una decisión legal con el gobierno también. Hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia, no te desesperes. El creyente se le enseña y se le exige. Hay que tener paciencia. Y luego, como si nos pareciera tan sencillo la paciencia, la Biblia dice que esta paciencia debemos cultivarla hasta que el Señor venga. Porque dice la Escritura, leemos otra vez versículo número donde estamos, el versículo 8 dice así: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Pero al leer, hermanos, acerca de cómo el primer versículo, el 7, por tanto, hermanos, tened paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Así es que mira, para que todavía pensaras: no, pues te voy a tener un poco de paciencia. Entonces la vida del creyente es vivir con paciencia hasta que Cristo venga. Un día Cristo vendrá y se llevará a los redimidos. Él aparecerá en los cielos, en las nubes, y recogerá a su iglesia. Hasta entonces, dice la Escritura, tú y yo tenemos que aprender a vivir con paciencia, porque es la manera como Dios otorgará las bendiciones a aquellos que le esperan. Pero esto no es para que te desanimes, sino para que entiendas que a veces Dios va a tardar tiempo en responder tus peticiones. ¿Y por qué lo hace así? Porque Dios quiere que nosotros nos acerquemos más a Él que retirarnos. ¿Me entiende? Muchas veces hay cosas que no vendrán inmediatamente porque quizás te olvidas de Dios. Y por eso Dios dice: debes de ser paciente, a su tiempo Él concederá tu petición, y debes de hacerlo, a veces no por unos días, no por unos meses, quizá por más tiempo. Jóvenes, ustedes están pensando: ¿hasta cuándo voy a ser ya un hombre grande? Ten paciencia. Cuando llegues ese tiempo, no querrás ser un hombre grande, responsable. Vas a decir: no, yo no pensaba que había tanta responsabilidad.
Hermano, niños ahorita están que ya fuera grande para poder ir a la high school, para poder jugar aquellos deportes. Ten paciencia, a tu tiempo llegará. Nosotros que ya somos de alguna edad, quisiéramos habernos quedado en aquel tiempo, donde nos daban de comer nuestros papás, donde les pedíamos para los zapatos y nos daban, y ahora tenemos que alimentar un montón de diablillos, ¿eh? Porque, hermano, así es que ten paciencia. La vida la vivimos, hermano, de acuerdo a cada etapa, con paciencia. Entonces, estamos tratando, hermano, lo importante que es la paciencia. Mire, ¿sabe por qué a veces nos desesperamos? Porque nosotros, hermano, no vemos lo que Dios ve, que más adelante hay bendición. Mire, Pablo también escribió a sus lectores que el tiempo apremia, que el tiempo está cerca. Y nosotros de la misma manera debemos de vivir en el mundo esperando la venida de Cristo. Cuando Él llegue y nos lleve a la gloria del Señor, será el día de victoria. Ahora, el estar en espera del Señor con paciencia nos mantiene firmes en la fe. Lo primero que vamos a ver hoy en esta enseñanza es una ilustración de paciencia. Versículo 7, vemos una ilustración de paciencia. Vean con paciencia, dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Hermano, el ser un labrador de la tierra es una de las vidas más hermosas que existe. Hermano, es una de las cosas que disfruta más lo que es el ser humano. Y tanto físicamente, hermano, como emocionalmente. Escuche, mira, en el principio de año la escritura dice que el labrador, él toma su semilla, y la semilla quizá le podía servir para seguirse alimentando, pero él viene, la siembra, y después que aquella semilla comienza a germinar, entonces él tiene que sacar su azadón, porque también aparecen lo que son las matitas allí, y una vez que tiene sus surcos bien limpiecitos, se pone y comienza a mirar al cielo y está diciendo: hace falta que venga la lluvia primera. Necesitamos la lluvia primera. Entonces él está esperando, está trabajando, pero está con paciencia. Y de repente cae la lluvia del verano. Y entonces comienza a revivirse las matas, a tenerse mucho más verdes y comienzan a crecer. Pero en medio de la lluvia, como la lluvia, hermano, pareciese que trajera muchas otras semillas, comienzan a salir otras matas indeseables, comienzan a salir otras hierbas. ¿Y qué tiene que hacer el labrador? Ponerse a trabajar otra vez, poner otra vez, sacar su azadón y comenzar otra vez a limpiar la tierra. Y comienzan a crecer las matas hasta acá. Y después se pone a descansar y mira hacia arriba y diciendo: falta la lluvia tardía. Necesitamos la lluvia del otoño para que estas matas se puedan llenar. Y cuando ve las matas, que la lluvia que cae, oh hermano, se alegra tanto. Y mucha gente reniega porque llueve, porque aquello, mientras el labrador está feliz, está contento porque recibió la lluvia tardía. Y la lluvia tardía llena el grano del maíz, llena el grano de aquel fruto, y después tiene una cosecha abundante. Es lo que compara el Señor acerca de usted y yo. Tenemos que vivir la vida con esa paciencia, esperando la bendición del Señor. Imagínese si el hombre se desespera y él dice: mejor me voy a ir a otra parte, voy a trabajar a la ciudad porque esta tierra no está dando, sino que él espera con paciencia. Así es que, hermanos, esta ilustración nos enseña a que nosotros seamos pacientes. La paciencia acompañada del trabajo del agricultor culmina con una cosecha abundante. Y no puede haber fruto sin trabajo acompañado de paciencia. Leemos en 2 Timoteo 2:6. 2 Timoteo 2:6, lean conmigo ahí, por favor. Y dice así la Biblia. 2 Timoteo 2:6. Pueden leer conmigo así, dice así: el labrador, ¿para qué? Para participar de los frutos debe trabajar primero. Así es que, mire, bueno, hermano, yo crecí en esos lugares, crecí donde sembraba, pero había unos que eran muy flojos. Y en lugar de llevar bien su milpa, había un montón de andanes casi más altos que la milpa. ¿Y qué hacían, hermano, ya después cuando querían ir a cortarlos? No, pues eran unos arbolotes. Hermano, para que el labrador pueda recibir fruto, debe trabajar primero. Escúchame, hermano, para que tu matrimonio sea saludable, debes trabajar.
Mire, jóvenes, un día ustedes se van a casar con una persona, pero con la que ya están casados va a ser otra persona. Porque ahí es en realidad se conocen las personas. Y es en realidad donde tenemos que acoplarnos con esto, aquello. Oh, yo no sabía que este hombre tenía esas mañas. Pues tienes que tener paciencia para poder trabajar y poder enseñarle. Porque, hermano, lo que se ronca no se lo puedes quitar. Pero hay otras cosas que sí. Que no sea cochino dejar sus calcetines tirados que se quedan parados de lo sucio que los trae. En eso puedes trabajar, puedes pedir. Y hermano, usted tampoco, no pensaba yo que mi esposa le olieran los pies, tampoco una mujer. ¿Cómo es posible? Pero vas a entender que sí hay. Entonces la paciencia, hermano, y el trabajo tiene que ayudarnos, porque si no, no recibimos fruto. Por eso es necesario que entendamos que no vienen las cosas sino más. No puedes esperar un matrimonio fructífero si no inviertes tiempo y trabajo en él. Necesitas trabajar con paciencia. Hermano, necesitas trabajar en tu esposa. Si tú tienes una esposa, no pienses que nomás está como una mujer, un mueble. Tú necesitas trabajarla, necesitas llevarla una vez de vez en cuando al restaurante, donde ella no tenga que servir, donde no tenga que calentar tortillas, sino que le grite al mesero y le diga: tráeme lo que yo quiero. Hermano, necesitas pasar tiempo con tu esposa en romance, enamorándola. Y es el punto, ¿no? Que a veces ya muchos hombres tienen tanto tiempo con sus mujeres que dicen: pues, más. Y la mujer también, mira, las mujeres deben de arreglarse por sus esposos, trabajar en él. Cuando salen a la calle, sí, se visten muy bien, se ponen sus mejores ropas. Tu mejor ropa debe de ser en tu casa para agradar a tu marido, para que cultives tu matrimonio, para que sea fructífero. Y debemos de hacerlo, hermano, con paciencia. Quizá tu esposo no va a cambiar de la noche a la mañana y tú no lo puedes cambiar, pero Dios sí lo puede cambiar. Necesitas paciencia y trabajo. Tú no puedes ver a tus hijos caminar los caminos de Dios mañana si tú no los cultivas hoy en este día. Tú no puedes el día de mañana. Mira, tú ponte a pensar dónde quieres que estén tus hijos de aquí a 10, 15 años. Si tú no los cultivas de una manera en los caminos rectos, ellos, hermano, van a agarrar los caminos torcidos que sean. Tú ves este muchachito aquí que tiene apenas 7, 8 años y tú lo llevas para allá y para acá. Pero cuando comienzan a ponerse de este tamaño, comienzan a decir: yo tengo mis propias ideas. Y una vez que te dicen que tienes tus propias ideas y que van a hacer lo que quiera, entonces ya no puede hacer nada. Acuérdense que el árbol torcido no se endereza. Entonces tenemos que trabajar desde un principio, cuando son pequeños, enseñarles el temor de Dios, enseñarles a caminar en armonía, enseñarles, hermano, a tener amistad. Por eso es necesario trabajar para que el día de mañana podamos disfrutar, porque el labrador no puede obtener frutos si no trabaja primero. Nos hace falta paciencia. Nosotros no tenemos, mira, nosotros que tenemos varios hijos, sabemos que son diferentes. Y a uno, hermano, se les cultiva más que a otros. Entonces, cuando digo que a uno se les cultiva, a uno se les arrima más tierra que a otros, para que se enderecen. Algunos nomás uno les da una lisadita allí y ahí van caminando bien. Pero hay algunos, hermanos, que son medios torcidos, hay que meterle más tierra. Y hay que hacerlo sabiamente. No tratamos a todos igual, porque todos merecen el diferente trato, pero se trata de cultivar sus vidas para que el día de mañana podamos nosotros trabajar, descansar tranquilos y que ellos den buen fruto. Número 2, una exhortación a la paciencia. Dijimos una ilustración de la paciencia, vimos. Ahora vemos una exhortación a la paciencia, versículo 8, 9. Versículo 9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Aquí Santiago, hermanos, dirige estas frases a los hermanos de la iglesia, porque parece que tenían problemas. Parece que no se llevaban bien entre ellos. Parece que tenían problemas. Entonces él menciona estas palabras para que ellos pudiesen llevarse en amor fraternal correctamente. Porque Cristo dijo que en esto conoceréis que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Entonces es un mandato de Dios que cada creyente tenga amor por su prójimo y más que nada con los hermanos en la iglesia. Así que de acuerdo al tono de las palabras se nota que había ciertos problemas serios entre ellos.
Hay que recordar que la iglesia era una comunidad y es como una familia, en la cual nosotros nos apoyamos, oramos unos por otros, trabajamos juntos. No solamente nos reunimos a la iglesia, un día vamos a salir ahí a ese lugar, vamos a trabajar en arreglar las cosas, en limpiar. ¿Por qué? Porque somos una familia. Entonces hay dificultades. ¿Por qué? Porque no todos pensamos igual. Tal vez había algunos que usaban las herramientas de otros sin permiso. Y nomás iban, decían, mira, a la casa del hermano fulano y tráete el pico y vamos a trabajar acá. Entonces, a algunos no les gusta eso. Algunos dicen, no importa, está bien. Pero a algunos no les gusta eso. Por lo menos ya vieras de pedir permiso, primo. Pero el primo no, agarra las cosas y va. A lo mejor, quizás algunos de ellos se trataba solamente de murmuraciones, de bochinches que se hablaban unos entre otros. Corría quizás las malas lenguas. Y hermano, él dice, el Santiago dice, no deben ustedes de andar haciendo estas cosas, porque no queremos que intervengan las autoridades, y si no, el juez está a la puerta. La Escritura enseña que los cristianos deben de ser sabios e inteligentes y arreglar sus dificultades cuando son simples, cuando son sencillas, cuando son casos así nada más de que pues me miró mal, no, me miró feo, dijeron, y pues estás feo, ¿cómo te iba a ver? La iglesia en Corinto tenía problemas similares también, y Pablo les ordena cómo deben de conducirse delante del mundo incrédulo. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6 y el versículo 5. 1 Corintios 6. Dice el 5. Para avergonzaros os lo digo, pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Y dice el 7, así que, por cierto, ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos, porque no sufrís más bien el agravio, porque no sufrís más bien el ser defraudados. Estos hermanos se empeñaban en que el juez incrédulo les decidiera sus problemas. Y ellos iban delante del juez y ellos decían, mira, estoy demandando a fulano de tal. Y bueno, que no son hermanos de la iglesia. Sí, somos hermanos de la iglesia, pero estoy demandando. ¿Por qué? Por cosas, hermano, que eran sencillas. Por eso está diciendo el apóstol Pablo que estas son cosas filiales en las cuales deben de poder arreglarse alguien que sea sabio en la iglesia. Pero ellos no, hermanos, ellos llamaban al juez y ahí estaban delante de ellos. Y Pablo dice, no. Deben de aprender a tener paciencia. Deben de aprender a arreglar sus problemas unos con otros con sabiduría. Pues es vergonzoso que aún se están insultando aquí a ustedes. Todavía andan de la greña y todavía están demandándonos a otros en los tribunales. Eso no está bien. Deben de arreglarlo entre ustedes como cristianos. Pero quiero aclarar algo, hermanos. De lo que está tratando aquí es de cosas insignificantes, de quejarse por simples acciones que a veces ni siquiera valen la pena. Dice la Biblia, ¿por qué no te agarras de Cristo y aguantas el agravio? ¿Por qué no lo sufres? Le prestaste algo a alguien dinero, no te lo quiere pagar, hermano, no importa, Dios te va a bendecir más. Los problemas surgen muchas veces por esas razones. Es que me pidió dinero prestado y no me lo pagó. Por eso la próxima vez que alguien le pida prestado, usted saque un billete y le digo, hermano, esto te lo regalo, no te lo presto, quédate con ello. No queremos tener problemas en un futuro porque te cobro. Porque algunos sinvergüenzas todavía deben y les cobran y se enojan. Me sigues cobrando, te va a dar una patiza. Hermano, lo que estamos hablando aquí, hermano, son de cosas filiales. Pero escúchame una cosa, esto lo quiero decir mira, cuando se trata de algo, hermano, abuso, nosotros no nos vamos a quedar callados ni tampoco somos cómplices del pecado. Si alguna vez existe por ahí un pedófilo que quiera abusar de un pequeñito, de una niña, hermano, tienes que pagar una cárcel. Nosotros, hermano, no tenemos control ni tampoco queremos un día pasar noches y noches tratando de arreglar un problema. Cuando alguien abusó a un menor, necesita que la autoridad, el juez que esté en la puerta, lo meta y ahí entonces pague por lo que ha hecho.
Porque, hermano, estamos cansados de escuchar, es que los que van a la iglesia, es que un pastor, es que un sacerdote, es que aquello. Hermano, no tiene que ser así. Hermano, la iglesia tiene que ser un lugar donde es seguro para nuestros hijos. No un lugar donde vamos nosotros pensando qué va a pasar. No, un lugar que es transparente. Un lugar que si nosotros vemos que alguien está abusando de alguien, tenemos que actuar y poder decir, el juez está a la puerta. Es que estos amigos sí tenían problemas. Los de Corintio tenían problemas, pero eran problemas, hermano, que eran sencillos. Y dice el apóstol, arréglenlo todos entre ustedes mismos. Si es cuestión de un préstamo, hermano, pues páguele de regreso. Si es cuestión de que le pidió a lo mejor una herramienta prestada, pues regrésesela. Y si se la robó un cholo, hermano, pues páguesela. ¿No habrá algún sabio, dice allí, que pueda arreglar esas cosas? Pues por eso nosotros estamos viendo aquí lo que es un ejemplo a lo que es a la paciencia. A veces tenemos que tener paciencia unos con otros. No avientes todo por un lado nomás diciendo, es que el hermano fulano de tal, es que aquello, el otro. Hermano, ten paciencia. La Biblia no está hablando de arreglar asuntos que son de verdad delicados. Pero, hermano, si usted conoce a alguien, escuche, usted no se quede callado. Hace tiempo, hermanos, en una conferencia estuvo un abogado que nos habló a nosotros los pastores de esta manera. Ustedes no pueden ocultar nada, ni siquiera fuera de la iglesia. Cuando hay algo que pasa dentro de algún miembro mismo de la iglesia, no importa que sea donde sea, ustedes necesitan hablar, porque si no eres cómplice. Porque el juez está a la puerta. Vamos a ver en tercer lugar un ejemplo de paciencia. Santiago 5:10. Un ejemplo de paciencia. El 10 dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de la aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Ahora está mencionando aquí acerca de los profetas. Los profetas del Antiguo Testamento son un ejemplo vivo de lo que es la paciencia. ¿Por qué, hermanos? Porque muchos de ellos no pudieron presenciar el cumplimiento de sus palabras que ellos mismos dijeron, sino que simplemente salieron de sus bocas y ellos, hermanos, se fueron de este mundo, aunque estaban aguardando con paciencia, pero no vieron el cumplimiento de aquellas palabras que ellos mismos dijeron. Algunos, hermanos, fueron entregados al martirio, fueron muertos por mantenerse fieles a su testimonio y no recibieron lo prometido. Hebreos un poquito atrás, versículo 11, versículo 13, habla de esta manera. Hebreos 11:13. Hebreos 11:13. Escuche con atención, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Los profetas, hermano, que está hablando aquí, anunciaron en aquellos tiempos la venida de Cristo, que un día vendría el Mesías prometido, un día vendría el Salvador del mundo. Y no solamente anunciaban lo que era la venida de Cristo, sino anunciaban también la ciudad celestial, la nueva Jerusalén que un día descenderá de los cielos y el lugar eterno para los creyentes. Ellos anunciaban todo eso, pero ellos murieron, fueron martirizados sin recibir o sin ver lo prometido. Entonces dice la escritura allí que ellos, hermano, anhelaban ver con paciencia hasta el día de la ciudad celestial y la gloria de Cristo, pero mirándola de lejos, solamente pensando dónde está esa ciudad celestial y saludándola, dónde será ese lugar, creyendo y saludándola, reconociendo que este mundo no es su hogar. Bueno, usted y yo tenemos una bendición de saber ya que Cristo vino a este mundo a salvar a los pecadores. Y escuche, si hay alguien aquí que todavía no es salvo, alguien que dice yo no tengo seguridad de que mi alma irá al cielo con Dios, la razón que Cristo vino a este mundo fue para salvarle a usted.
Esa es la razón principal del mensaje de la iglesia. Este es el mensaje principal de la Escritura, que Dios no quiere que nadie se pierda. Los profetas no conocieron lo que usted y yo conocemos. No sabemos acerca del martirio, el sacrificio que Cristo llevó en la cruz para la salvación de los pecadores. Ni tampoco ellos todavía habían visto en Apocalipsis esa bendita ciudad de oro puro, donde la Escritura dice que sus puertas son de perla y donde sus calles son de oro puro, donde, hermanos, los cimientos son de joyas preciosas, un lugar que espera a los creyentes. Pero ellos solamente la saludaban, solamente pensaban, querían ver algo así. Pero ¿sabes qué? Ellos, aunque tuvieron mucha paciencia, no recibieron lo prometido. Un poquito más adelante vamos a ver otros 2 versículos ahí. En el versículo 14, la Biblia dice que ellos reconocían que este mundo no es su hogar, entendiendo que ellos eran extranjeros y peregrinos por este mundo. Versículo 14 dice, porque lo que esto dice claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubieran estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Estamos diciendo, por ejemplo, nosotros que no somos de este país. Yo sé que algunos de nuestros hijos nacieron en este país, ellos son ciudadanos, pero al momento que quieran también los mandan. Pero hermano, si nosotros pensáramos en un mejor país que este, tendríamos tiempo de regresar. Alguien dice, pues yo no creo que Estados Unidos sea el mejor país. Yo pienso que Guatemala es el mejor país. Me voy a regresar porque es el mejor país. ¿Tienes tiempo de regresar? Le preguntaron, hermanos, a una persona, a una americana, una mujer, ¿cuál es el mejor país que existe en el mundo? Digo, pues no sabemos, pero América, I hate America. Digo, I hate America. Y le dijo el reportero, le dijo, ¿y cuándo te vas a ir? No, pues ¿por qué me voy a ir? Este es mi país. Nunca he conocido ciudadanos que odien su propio país, pero América sí. Lo que te quiero decir, hermano, que este mundo no es nuestro hogar. Si te pongo una comparación, tú y yo, si nacimos, hermano, allá en Guanajuato, en Michoacán, en Guerrero, donde sea, ese es nuestro país. Somos extranjeros y peregrinos en este lugar. Y lo que la Escritura dice, que los creyentes no somos de este mundo, sino que vamos de paso. Somos extranjeros. Un día tendremos que dejar este lugar, porque dice la Biblia en Filipenses 3:10 que nuestra ciudadanía está en los cielos, donde esperamos la ciudad celestial, como dice la Escritura. Porque si buscáramos otra patria, podríamos regresar, pero no, esperamos con paciencia la ciudad celestial, donde todo es justicia. Y este es un ejemplo de lo que es la paciencia. La felicidad de los creyentes no viene de las diversiones pasajeras de este mundo. Este mundo pronto se va a la quiebra y al olvido. Se va a acabar. La esperanza del cristiano no se encuentra en las atracciones de este mundo. Y es verdad que ustedes jóvenes en diciembre van a ir allá, ¿cómo se llama? A los Six Flags. Y se van a pasar buen tiempo con la cabeza boca abajo y también la panza revuelta y todo eso. Yo sé que los jóvenes se van a divertir en ese lugar, pero acuérdate, la felicidad del creyente no se encuentra en las diversiones pasajeras de este mundo. Se encuentra en la esperanza de la patria celestial. Vamos a ir avanzando, hermanos, casi terminamos. Pero nosotros esperamos con paciencia la ciudad celestial cuyo fundamento es Dios. Vamos a ver, número 4, un resultado de la paciencia. Versículo 11. Un resultado de la paciencia. Regresamos a Santiago capítulo 5 y vamos a ver el versículo 11. ¿Estamos ahí, hermanos? He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. He aquí, podemos ver, hermano,
dice que conocemos el sufrimiento de Job y ya lo hemos visto nosotros. A nadie nos gusta sufrir. ¿Quién puede decir me gusta sufrir? No, a nadie nos gusta sufrir. Sin embargo, la Escritura dice bienaventurados los que sufren. Bueno, esto parece una ironía, parece una contradicción. Bienaventurado quiere decir contento, quiere decir bendecido, dichoso, los que sufren. ¿Cómo puede ser posible eso? Bueno, por eso nos pone el ejemplo de lo que es este hombre llamado Job. Bienaventurados son dichosos, lo que son bendecidos. Y ¿sabes por qué no lo comprendemos? Porque nosotros, hermano, cuando sufrimos, nos concentramos en el problema que tenemos hoy. Y nosotros, hermano, necesitamos vivir por la fe, no por la vista. Necesitamos ver y confiar en que Dios no nos va a dejar por siempre en ese hoyo, sino que nos va a sacar. Y por eso es que nosotros nos ahogamos y nosotros decimos qué duro estoy pasando la situación. Usted necesita tener paciencia porque las aflicciones que hay en este mundo no se comparan con las glorias venideras que vendrá a aquellos que tienen a Cristo. Por eso cuando usted tenga un problema, no se ahogue en ese problema. Usted espere con paciencia y usted piense como el Señor. La vida no se acaba aquí. Recuerdo aquella familia, hermano, que ahí estaba el muchachillo de 14 años en la escalera llorando. Mi sobrino. ¿Y qué tiene este muchacho? Pues está llorando porque quiere que le traigan a una muchachita que vive allá, porque si no la ve se va a morir. Ni se muere ese cabezón. No, dice, y ahí van por la chamaca para que la esté viendo ahí. Y nomás la está viendo ahí. Y yo digo, hermano, ya en 2, 3 años ya no se acuerdan de aquellas cosas. Hermano, y es el punto, hermano, que muchos de los creyentes pasan adversidad y piensan que es el fin del mundo. No, hermano, usted piense y con visión. Dios tiene mucha bendición. Mira, la Escritura dice que a todos los que aman a Dios, todas las cosas le vienen a bien. A los que aman a Dios. ¿Qué va a pasar de este problema? Un incendio se quemó una niñita, hermano, desde 6 años. Y la otra, su hermanita quedó, su gemela quedó prácticamente desfigurada. Y sabes, comenzó un renegadero de mira que si Dios fuera verdad y que mira Dios cómo permitió que pasara esto y todo esto, en lugar, hermano, de pensar de que Dios hay algo que nos va a dar algo de bien. Yo sé que es una tragedia, pero en las medias de las tragedias usted y yo no estamos solos. Tenemos al Dios Todopoderoso que nos ayuda, que nos dirige y nos está diciendo no todo ha acabado, todavía hay cosas mejores para ti. Esta familia tuvo que sobreponerse y confiar en Dios. Y el Señor trajo nuevas bendiciones. Más hijos diferentes. Ellos pudieron tener una casa porque aquella casa después que se quemó, casi toda la ciudad, hermano, los apoyó para que tuviesen una casa. Y después de eso, hermano, qué bendición el poder ver que Dios es real, que Dios actúa. Es que el problema con nosotros que nos ahogamos en el problema, decimos, ¿cómo voy a salir de aquí? No te preocupes, tienes que pasarlo con paciencia. Recuerda, aquí tenemos, por ejemplo, bienaventurados los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job. Conocemos de sobre el sufrimiento de Job. Ningún otro ser humano ha sufrido tan cruelmente ataques de Satanás como Job. Pero lo que sobresale es el carácter de Job en su vida, es su paciencia. Dice la Escritura que pongas atención al final de su vida, cómo el Señor lo trató con tanta misericordia y con tanta compasión. Por eso decimos que muchos cristianos no se dan cuenta que no todo se ha acabado, se dan por vencidos durante la prueba y se encierran en su propio problema y les falla la vista. Vamos a leer los pasajes, hermanos, ahí en Job capítulo 1. Job capítulo 1. Job capítulo 1. Antes de Salmos. El versículo 2 y 3. Escuchen. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Job ahora tiene 10 hijos, 7 hombres y 3 mujeres. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales.
No los chinos ni tampoco los coreanos. Está hablando del oriente, no lo que es ¿cómo se llaman? No asiáticos, no. Para que no. Mire, Job tenía 10 hijos e hijas. 7 varones, ¿cuántas hijas? Tenía 7,000 ovejas. Tenía 3,000 camellos. Tenías 500 yuntas de bueyes y 500 burras. Tomen en cuenta lo que es esa cantidad, pero Job perdió absolutamente todo. Vinieron los vientos, se llevaron a todos, todos sus hijos, murieron. Llegan los sabeos, se roban todas las burras, se roban todo lo demás. Y Job quedó prácticamente, hermano, desnudo como vino a este mundo, sin nada absolutamente. Versículo 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué hizo? Y adoró. No renegó ni tampoco dijo, ¿por qué pasa esto? Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Después de esto, todavía le viene una enfermedad, una sarna maligna, en la cual se rascaba con un elote, y su esposa viene y dice, ¿todavía tú crees en Dios? ¿Todavía retienes tu integridad? Muérete. Maldice a Dios y muérete. Bueno, vamos al final, hermano, estamos terminando aquí. El último capítulo. Cuando te venga la adversidad, hermanos, no te quedes encerrado en ella. Dios tiene algo más grande para ti, para tu familia. Al final del túnel, el Señor es misericordioso y compasivo. Job 42. Y mire lo que dice la Biblia. Te voy a hacer un recuento. No sé si te acuerdas de la cantidad que mencionamos. Pero dice el versículo 12, 42, 12. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas. ¿Cuántos tenían en un principio? 7,000 ovejas. Y después dijo, y tuvo 6,000 camellos. ¿Cuántos tenía ya? 3,000. 1,000 yuntas de bueyes. Y antes tenía 500. Y luego después dice que tenía, ahora tiene 1,000 asnas. Y antes tenía 500. El doble de todo lo que él tenía. Pero aparecen 10 hijos. ¿Por qué no tuvo 20? La razón es porque los hijos, hermanos, los seres humanos tenemos alma. Y los hijos de Job eran creyentes. Entonces, los hijos de Job viven por siempre. Aunque ellos murieron en lo que fue el accidente que pasó, pero por eso no tuvo 20 hijos. ¿Por qué? Porque ya sus 10 hijos estaban en el cielo. Mientras todo lo que son las burras, los camellos y todo eso, hermanos, son animales que no tienen alma. Un día todo se acabará y ellos se van a la tierra. Nos han servido para poder trabajar, nos han servido para poder alimentarnos. Por eso el Señor dijo que debes de comer de todo lo que se mueve, porque ellos no tienen valor como lo que es la persona. No tienen alma. Las almas son las que viven en los seres queridos, en las personas, y por esa razón nos interesa mucho la salvación de las almas. Porque si se murió mi perro, el Chili Willy, bueno, pues ese nomás lo enterramos y ahí acabó. El perro todavía está ahí. Ese perro con lo que usted se duerme, hermano, un día se va a morir. Y que lo quiere más que a su marido. Yo quiero un perrito ese que no eche pelo para subirlo a la cama. Hermano, ¿cómo es posible, hermano, que muchos matrimonios se duermen con sus perros en la cama? Ya no voy a ir tanto allí, hermano, pero los animales no tienen alma. Aunque inventen películas y todo, que todos los perros van al cielo, todo, hermano, los que tienen alma son las personas. Por eso el Señor le multiplicó el doble de todos los camellos, todas las yentas de bueyes, pero le dio 10 hijos más. ¿Por qué? Porque 10 están en el cielo y tiene otros 10 que van al cielo. Porque el Señor es misericordioso, compasivo con aquellos que tienen paciencia. Entonces, para terminar, hermano, hacemos un resumen, solamente una ilustración de la paciencia.
Lo vimos acerca de lo que es el que siembra, el labrador, una exhortación a la paciencia, hermano, que no andes de pleitero, demandando a los demás, si son cosas simples. Un ejemplo de paciencia que son lo que son los profetas, quienes profetizaron, pero nunca llegaron a conocer lo que ellos habían profetizado. Un resultado de la paciencia es Job. Y nada más leemos el versículo 12, porque ahí termina más o menos este párrafo en lo que es Santiago capítulo 5, 12. Dice: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en la condenación. Así es que para poder cerrar aquí, que parece un poquito diferente, lo común que mucha gente, hermano, hace, jura a todas partes. O te lo juro por Dios. Y eso es tomar el nombre de Dios en vano, que es lo que es el tercer mandamiento de la Escritura. Y algunos, mira, muchacho, ¿por qué agarraste lo que no es tuyo? No, pero mira, te prometo, mami, que ya no lo voy a agarrar. ¿De veras? Te lo juro, te lo juro. Y hermano, dice la Escritura que no debes de jurar. ¿Por qué, muchacho? Porque vas a caer en lo mismo. Y entonces dice, te expones a la condenación. No a la condenación del infierno, sino al castigo. Entonces, por eso, hermanos, cuando usted diga algo, diga, sí, ahí estaré. Y cuando dice sí, ahí estaré, tiene que cumplirlo. Viejo, ¿me vas a comprar esto que dice? Sí, júramelo, júramelo. No, pues es que, pues tú sabes, yo creo en la Biblia dice que no debemos de jurar. No, júramelo, pues si no, no te lo creo. Ahora, eso es quienes conocen esto. Pero ¿cuántos de ellos dicen yo te lo juro? Hermano, la mayoría de las veces no cumplen sus promesas. Y la Escritura dice para que no seáis, no caigas en condenación. No en condenación del infierno, sino el castigo que Dios viene. Entonces, no utilice esa palabra. Dice aquí, no utilice esa palabra. No debemos de jurar ni por el cielo, ni por Diosito Santito, ni por la cruz, ni por nadie. Simplemente debemos decir sí o no. Hermano, ¿usted me puede hacer este favor? Sí, se lo puedo hacer, júremelo. Y si piensa que no puede hacerlo, ¿qué tiene que decir? No, no lo puedo hacer. Simplemente así. No caigamos entonces en lo que es este pecado de juramento.